Hola, ¿cómo están? Buenos días. Miren, mi nombre es Adela Pérez del Viso y soy la docente en esta materia de razonamiento jurídico aplicado, Universidad Católica de Cuyo, para las dos sedes, la sede de San Luis y de San Juan, en la versión educación a distancia. Bueno, por mi parte soy abogada, en este momento soy jueza, digo en este momento porque soy jueza provisoria, en la especialidad del derecho laboral. Entonces, quería comenzar por tratar de desarrollar el módulo número uno y tratar de introducir la materia con ustedes. En otro video voy a tratar de hacer algunas puntualizaciones de carácter práctico acerca de cómo nos vamos a manejar con la plataforma virtual. Entonces, si me permiten, vamos a compartir nuestro PowerPoint y entonces allí vemos, no sé si lo ven, lo tienen que estar viendo, comienza el PowerPoint acerca del módulo número uno. Eh, Toda la clase esta va a ser dedicada a la cuestión teórica del módulo uno y para la semana que viene vamos a hacer análisis de algunos razonamientos en decisiones judiciales y también en algunos planteos de tipo doctrinario o escritos judiciales. Porque la idea es analizar el razonamiento jurídico aplicado en sus distintas instancias de cómo se manifiesta en nuestras profesiones, ya sea ejerciendo como juez, o como abogado, o como cuando escribimos como en nuestro carácter de doctrinarios. Entonces, el módulo uno, en cuanto a programa en sí, contiene estos elementos que ven en pantalla, que son el derecho y sus razones, el derecho y la argumentación, el caso y su análisis, contexto y justificación. Ya vamos a ver que son dos momentos ideales o teóricos, hipotéticos, para analizar el razonamiento. Comprender, explicar, justificar, decidir, comunicar. El segundo punto sería problemas y desafíos en las premisas normativas y fácticas, aporías, que es un término muy interesante, aporías del sistema jurídico, defectos semánticos y lógicos, vaguedad, ambigüedad, contradictoriedad, inconsistencia, redundancia, lagunas. Después también tenemos la estructura del razonamiento judicial, acuérdense, siempre estamos con eso de o bien los jueces o bien los abogados litigantes. Entonces, del razonamiento judicial o de los escritos judiciales como red argumental. Después tenemos también la obligación que tiene todo juez de motivar. Muy bien, pasamos. Esto que ven acá es como la traducción de lo que vimos recién, pero en cuanto a qué contiene esta clase. En particular, esta presentación, este PowerPoint. Entonces, tenemos la introducción, la lógica, la argumentación, lógica formal y aplicada, porque es una introducción que yo le puse a todo lo que estaba en el programa, como para entrar, como calentando motores, entrar en qué es el razonamiento, el derecho y sus razones, todo lo que acabamos de decir recién, y terminamos con ambigüedad, contradictoriedad e inconsistencia, redundancia y lagunas. Esto es lo que vamos a tratar en esta presentación. Yo creo que si no recuerdo mal, son 7 divisiones que tengo, uno, dos, así como este, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 divisiones. El primero es la introducción a la lógica jurídica, la lógica formal, lógica y argumentación. Entonces tenemos que la lógica jurídica estudia principios y reglas que rigen nuestro razonamiento. Y nuestro razonamiento no solo como personas, sino que en el caso de la lógica jurídica, como abogados, jueces y gente de derecho, ¿no? En el ámbito legal. La lógica jurídica también analiza las estructuras válidas para llegar a una buena inferencia. ¿Qué es una inferencia? Es llegar a una buena conclusión a partir de determinadas premisas, de determinadas postulaciones previas, ¿no? Entonces, estructuras válidas para lograr una adecuada inferencia, es decir, esquemas de argumentación que sean coherentes, ¿eh? No es como para decir, perdón la expresión, el cielo está azul, las nubes son blancas, por lo tanto, no sé, hay montañas en San Luis. Esta consecuencia, yo estoy en San Luis, esta consecuencia de hay montañas en San Luis no proviene de el cielo es azul y hay nubes blancas. No tiene nada que ver. Tiene que haber coherencia. Así pasa en algunos escritos judiciales o en algunas sentencias judiciales. En algunas sentencias. Bueno, después la lógica jurídica observa cómo las normas legales se relacionan entre sí para llegar a conclusiones lógicas. También hay cosas ilógicas en algunas normas judiciales que dejan blancos, que dejan lagunas, donde uno lo lee y dice, ¿acá qué quiso decir? Por ejemplo, me acuerdo en la ley 24, porque yo trabajo en el derecho laboral, en el ámbito del derecho laboral. En la ley 24013 tiene, me parece que el número de artículos es el 10,
donde uno si lo analiza, no sabe si lo que quiere decir es que la figura que está sancionando, lo sanciona con una multa, es que simplemente que el trabajador esté trabajando en forma no registrada, o infrarregistrada, que es cuando trabajas 8 horas y te registran por 4, o bien además, por la forma en que está redactada la ley, sí también incluye que le hagan pagos por debajo de la mesa, pagos que no estén registrados. Es decir, además de, por ejemplo, podría ser que trabaja por 8 horas, registran 4 horas, le depositan 4 horas, o sea, se paga en blanco, y además le dan un sobre por debajo, un sobre que generalmente le hacen firmar un recibito azul, que no tiene ningún valor, un sobre por debajo, que son otras 4 horas, ¿no? El valor de otras 4 horas. Entonces uno si analiza ese artículo de la 24013 no sabe si en realidad quiere decir, quiere sancionar el hecho de que esté mal registrado o que además se esté pagando un dinero por afuera, pagos no registrados, que mal llamados pagos en negro. Como la ley no está clara, eso hace que el juez después tenga que devanarse los sesos pensando, al final, ¿requiere el pago en no registrado o solo basta con que esté deficientemente registrado? Entonces quiere decir que también las normas legales que emite el Senado y la Cámara de Diputados pueden tener problemas de lógica jurídica. Después, también la lógica jurídica requiere bases para la construcción de argumentos sólidos y racionales en el campo del derecho, obviamente. Bueno, yo quería diferenciar bien la lógica jurídica de la argumentación jurídica. Ya vamos a ver en un cuadrito que viene más adelante que la lógica involucra tres cositas, que son, por un lado, los conceptos, que son las ideas. Es como decir mesa, silla, norma, acá al lado tengo un piano, piano, un solo concepto peladito sin darle un verbo a ese concepto. Es un sustantivo sin verbo. Conceptos, que son ideas. Los juicios, que son como hilar los conceptos entre sí y con determinada conclusión. Y después, tercera pata, la argumentación. Entonces, conceptos o ideas, los juicios y la argumentación, ¿no? Tenemos, esta es una tríada. Entonces acá quiero comparar esto, la lógica jurídica con la argumentación. Recordemos entonces que argumentación va a ser una parte de la lógica jurídica, por el tema de la tríada, ¿no? Lógica jurídica, pues, son herramientas para establecer conexiones coherentes y válidas entre premisas y conclusiones. Después tenemos la argumentación jurídica, que sería la tercera pata, que en realidad dice así, tratamos de relacionarlo y definirlo y distinguirlos, ¿no? La argumentación jurídica, que sería, piensen ustedes, el título de nuestra materia, que es razonamiento jurídico, la argumentación es razonar. Argumentación jurídica utiliza herramientas lógicas y legales de la lógica jurídica. Es una especie en relación con la norma, con el término general que sería lógica, en relación con el género. Es una especie del género. La argumentación jurídica es una especie dentro del género lógica jurídica. Construye argumentos persuasivos y convincentes en casos concretos, porque va hilando los juicios hasta llegar a una determinada conclusión. El estudio de la lógica permite contar con una mayor capacidad para expresar ideas con claridad y concisión. Yo quisiera saber dónde va a quedar todo esto con el chat GPT. El chat GPT nos va a arruinar a todos, creo yo, la posibilidad de desarrollar más argumentación y más lógica, porque como lo va a hacer por nosotros, y lo hace perfectamente, hermosamente, va a requerir que nosotros sepamos hacerlo, además de encargárselo al chat GPT. Esto, para mí el chat GPT, hoy me parezco a las viejas que no les gusta el progreso, pero bueno, la verdad es que el chat GPT, que es maravilloso y te sirve para un montón de cosas, va a hacer que esas mismas cosas que hace el chat GPT, bueno, las deleguemos al chat GPT. Como ahora que ya no nos acordamos más de los números de teléfono, porque los tenemos en el celular, o bueno, o las normas legales, muchas veces uno dice, ¿para qué me voy a acordar esos numeritos? La 23, si total, con un clic que hago con una búsqueda en internet salen automáticamente. El problema es cuando vas a un concurso donde no tenés acceso a internet y vos tenés que saberlo eso. Entonces, no descartemos estudiar y no releguemos todo en la computadora, en el chat GPT, no dejemos nuestras funciones de memoria propias. Entonces, el estudio de la lógica permite contar con mayor capacidad de expresar ideas con claridad y concisión. Además, enriquece la habilidad para formular razonamientos. Y acá tenemos una cita de un tal Casaubon, del año 1992, Nociones de lógica y filosofía, que dice, la lógica es el arte directivo del acto mismo de la razón, por el cual el hombre puede proceder con orden, facilidad y sin error.
en el razonamiento, ¿eh? Que no caer con el decir, las nubes son blancas, el cielo es celeste, en conclusión, tengo las montañas en San Luis. Esa no es una conclusión en relación con esas premisas. Bueno, entonces ahora, dentro de este mismo punto que era el punto uno, decimos, la lógica estudia las tres estructuras lógicas, como les dije, el concepto, que serían las ideas peladitas, sin emitir juicio. Bueno, después viene el juicio, que es hilar dos o tres conceptos, o un concepto con una acción, y entonces hacer que no solo sea un sujeto, sino un sujeto con un predicado, o un sujeto combinado con otro sujeto. Y el razonamiento, que es combinar varios juicios hasta llegar a una conclusión. La lógica estudia tres estructuras lógicas, que es lo que acabamos de ver. A ver, les quiero que recuerden el concepto, el juicio y el argumento. El concepto se expresa en una sola palabra, el juicio establece una relación afirmativa o negativa, por ejemplo, decir, la mesa es de madera, o esta mesa en la que estoy ahora, la mesa es de madera, o la mesa no es blanca, no, porque esta mesa es marrón. Entonces puedo hacer una acción afirmativa o negativa, una relación afirmativa o negativa. Y después tenemos el razonamiento, que toma en cuenta varios juicios para derivar a una conclusión. Ese razonamiento es lo que estamos hablando acá de razonamiento jurídico. Así que si después en un examen les preguntamos qué es el razonamiento, es hilar o conectar varios juicios para llegar de una manera coherente a una conclusión que sea válida. Entonces, la lógica y el razonamiento aplicados. Uno puede tener lógica de manera formal, y es esta de decir, el sol es amarillo, o sea, cosas que no sirven de nada, sirven solamente en la hipótesis. Es decir, el sol es amarillo, la nube es blanca, el cielo es celeste. ¿A qué nos importó? A nosotros en el derecho nos importa qué pasa con las normas, qué pasa con las conductas. Cuando a mí me interesan las conductas y las normas, y ahí le quiero imbuir la lógica, esa sería la lógica aplicada o el razonamiento jurídico aplicado a mi realidad. Puede llegar a haber razonamiento jurídico aplicado a otras realidades. Por ejemplo, podría haber razonamiento médico aplicado, razonamiento musical aplicado. Bueno, en este caso es razonamiento jurídico aplicado. Entonces, existe una lógica formal que sería la hipotética, esa de hablar de las onceras, como la nube que es blanca, o que uno pone, o decir la mesa es marrón, es decir, uno pone un ejemplo y no le importa el contenido. Pero hay una lógica aplicada que estudia la estructura de los pensamientos científicos para esta área de la ciencia u otra área de la ciencia. La lógica aplicada jurídica es la parte de la lógica que analiza las operaciones intelectuales de los juristas, abogados, doctrinarios, son los que escriben los artículos en doctrina, jueces o autores de normas legales, las de la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, pasamos del número uno al número dos. El derecho y sus razones. Ahora sí pasamos al grueso del programa, ¿no? La motivación de sentencias y razonamientos en escritos jurídicos. Bien. Acá tenemos, dice, la sentencia es una forma de extinción del proceso. Eso es muy importante esto. Lo de que las sentencias deben ser motivadas en una forma de que extingue el proceso, termina, o sea, tenemos la parte actora en un juicio, inicia el juicio, qué sé yo, la parte demandada contesta el juicio, se abre a prueba, qué sé yo, y pasa sentencia. Ahora es mi función como jueza. Y teóricamente la sentencia termina el proceso, porque terminó y ahí si no apelan, quedó la discusión. Entonces, la sentencia es la forma de extinción del proceso donde el juez resuelve ese conflicto a través de analizar, reflexionar y valorar y decir, bueno, después de haber analizado todos los hechos, los analizo a la luz de las normas, saco como conclusión tal y tal cosa, y por lo tanto resuelvo dos puntos y resuelve uno. Punto uno, tal cosa, punto dos, tal cosa, punto tres, condena en costas, que es terrible, y punto cuatro, regulación de honorario. Entonces el juez saca una serie de conclusiones a partir de una serie de premisas. Entonces la sentencia requiere razonamiento jurídico aplicado por excelencia. Las sentencias deben ser fundadas. Ahora vamos a ver, uno de los puntitos del programa era este tema de la obligación de fundar que tiene el juez. Las sentencias deben ser fundadas y explicar de manera detallada el razonamiento detrás de la decisión. Este proceso de argumentación es esencial, pero sobre todo es esencial porque es legal, es obligatorio. Ahora vamos a ver por qué es obligatorio. Dice el artículo 3 del Código Civil Comercial que el artículo 3 del Código Civil y Comercial, vayan y véanlo, el Código Civil y Comercial, ni siquiera le tengo que decir nuevo, porque ustedes ya no van a ver, gracias a Dios no tienen que estudiar dos códigos a la vez, el viejo y el nuevo. Ustedes están en el Código Civil y Comercial, el artículo 3 dice expresamente que toda sentencia debe ser fundada, debe tener un fundamento, en realidad es bajo pena de nulidad, si no la sentencia es nula.
La motivación judicial ideal busca presentar argumentos que sean sólidos, se llaman argumentos sólidos. Ya no se habla tanto de la verdad, es un argumento verdadero. A lo sumo se habla de un acercamiento a la verdad. Pero ahora se habla de la solidez de los argumentos, que los argumentos sean robustos, que no sean así que va por la tangente, sino que realmente que de este argumento derive el otro y después derive la conclusión. Eso se llama un argumento sólido o un argumento robusto, organizados de manera persuasiva. Se exige la motivación suficiente, esto es lo que exige el artículo 3 del Código Civil y Comercial, y esto es muy difícil, esto es particularmente necesario en los casos difíciles. Ahora vamos a llegar a un punto donde se habla de que hay casos fáciles para la lógica o argumentación y casos difíciles. Casos fáciles, casos difíciles. En los casos difíciles, con mayor razón se requiere motivación suficiente y articulada y coherente. Si no, la sentencia es nula o fácilmente la pueden dar vuelta en cámara, se le llama así, dar la vuelta en cámara. Bueno, después tenemos que, para el proceso de elaboración de la sentencia, no es solamente, peor, más que citar leyes y precedentes, no es un copy-pegue. Los escritos judiciales tampoco tienen que ser un copy-pegue. Tienen que ser un razonamiento a partir de los hechos que te presenta el cliente. Vos tenés que poner los hechos, no tenés que copiar y pegar de otras demandas. Ah, esta demanda fue exitosa, salió bien, entonces dame la demanda, copy y pego. No, por favor, hay que analizarlo, ver si sirve lo que dijo el otro colega o no, a lo mejor lo usás de insumo, pero después haces tu propio escrito judicial, obviamente el juez también su propia sentencia, sin copia y pegue. No implica citar leyes y precedentes, sino que a partir de las leyes y los precedentes, precedentes son en los casos judiciales, precedentes, entonces a partir de esos casos voy a decir, bueno, de este caso, esta ley, ¿cómo lo derivo en este caso concreto? Se aplica por esto, por esto, por esto. Explicar por qué se aplica este precedente o esta norma es el razonamiento jurídico aplicado. La labor del juez al construir argumentos sólidos y persuasivos de una sentencia contribuye al desarrollo de la jurisprudencia. Es porque cuanto más fundada sea la sentencia, va a tener más valor. Es como si fuera la mala moneda y la buena moneda. Va a ser una buena moneda esa sentencia si está bien fundada, porque después otros jueces la van a tomar de precedente, o yo mismo como juez puedo tomar lo que dije en ese otro caso, que lo estudié bien y lo fundé bien, y aplicarlo a este caso, pero siempre mirando si aplica o no aplica y cómo lo voy a derivar de manera fundada en nuestro caso. La argumentación jurídica en las sentencias es esencial para la toma de decisiones judiciales justas y coherentes, lo que también fortalece la confianza en el sistema legal y contribuye al desarrollo de un marco legal robusto. Eso dijimos de las sentencias. Y en el caso de los escritos judiciales, de los abogados litigantes, abogados y abogadas litigantes, vos pensás que ese abogado o abogada tiene que llevar al tribunal la convicción, lo tiene que convencer. La convicción del tribunal, presentar su caso de manera clara y convincente. Ese abogado o abogada en su escrito judicial tiene que interpretar la ley, no decir, por ejemplo, señor juez, se aplica el artículo tal, y listo. Y dice apertura a prueba, o ofrecimiento de prueba, y después dice normas aplicables, reserva, y listo, y petitorio. No, vos me tenés que decir en la demanda, porque pensé que probablemente sea tu única oportunidad de expresar todo lo que tengas que expresar. Muchas veces no, ya casi ningún procedimiento, salvo excepciones, no se presenta la oportunidad de alegatos después. Así que tu oportunidad de ser claro y conciso para el juez y tratar de convencerlo es esa demanda que tenés. Entonces ahí tenés que interpretar la ley, no es si se aplica tal ley, sino si se aplica porque los hechos son esto y esto y esto, por lo tanto se deriva la aplicación de tal circunstancia. Se dan las premisas que están en la ley para esta conclusión. Después también, vieron que yo presenté un documento de cátedra para que ustedes estudien. Entonces, en los escritos judiciales como forma de razonamiento jurídico, hay que crear perspectivas coherentes. A veces, incluso, se pueden interpretar las mismas normas, pero desde otra perspectiva. Por ejemplo, trayendo nuevamente un caso laboral, en la ley de contrato de trabajo hay todo un capítulo dedicado a trabajo de mujeres, donde paradójicamente, en vez de proteger en realidad a las mujeres, o en realidad las mujeres no queremos que nos protejan, no más ni menos que el resto de los seres humanos. Y en realidad habían agarrado a las mujeres y la habían convertido en una especie de objeto de estudio, mujeres y menores, ¿cómo será? Están homologadas las mujeres, dice trabajo de mujeres y menores. Estamos como los menores, igual. Entonces, en ese capítulo habían puesto
que en el caso de que se despidiera a la mujer inmediatamente después del matrimonio, o antes o después, con una serie de pautas, se consideraba que había discriminación de la mujer y por lo tanto que había que, si se la había despedido, entonces había que indemnizarlo por el despido e indemnizar por la discriminación. Pero hablaba de las mujeres que se casaban, no de los hombres que se casaban. Entonces, si después el abogado laboralista quiere plantear lo mismo, pero para un hombre que se casó y lo discriminaron y lo despidieron, tiene que convencer al juez creando perspectivas coherentes, como dice ahí. Convencer al juez y decirle, mire, a raíz de la convención de Belén do Pará, a raíz de la convención CEDAW, bueno, las mujeres no deben ser discriminadas respecto de los hombres, por lo tanto, pretender que el hombre, cuando lo despiden por matrimonio, no es una discriminación, es en realidad una discriminación de género, porque está concibiendo la idea de que es la mujer la que tiene que ir a la casa cuando se casa y no el hombre. Y que a lo mejor el hombre también va a tener obligaciones de cuidado en relación con su hogar. Y entonces toda esa argumentación jurídica hay que hacerla y entonces enlazar la Convención CEDAW, que es la Convención contra la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, y la Convención de Belén do Pará, y hay que enlazarla con el artículo pertinente de la Ley de Contrato de Trabajo, pero que habla de la mujer, no del hombre que se casa, y crearle al juez una perspectiva coherente. Entonces el razonamiento jurídico en un escrito judicial no solo que lleva a la convicción al tribunal, interpreta y aplica la ley, sino que crea una perspectiva coherente de otro tipo. También contrarresta argumentos contrarios, eso va a ocurrir cuando ustedes contesten una demanda, entonces tienen que contrarrestar argumentos contrarios, tiene que ser persuasivo y tiene que tener credibilidad, y tiene que, de alguna manera, lo que le diga el abogado al juez en su escrito judicial, tiene que servir para que, de insumo, como digo nuevamente, para que el juez a lo mejor tome ese argumento, lo ponga en una sentencia y después más adelante eso va a contribuir a la jurisprudencia. Bueno, y ahora ya pasamos al punto número 3, que es la teoría de la argumentación jurídica. Y vamos a cerrar acá para hacer un nuevo videito. A partir del punto número 3 ya será la segunda parte de nuestra clase. Bueno, un gusto, ¿eh? Y además vamos a hacer un pequeño videito práctico acerca de cómo utilizar el aula virtual. Muchas gracias, seguimos en contacto ya nomás.